El Garktel. Para muchos, solo un grupito de piratas en Roblox. Para otros, una secta degenerada que esconde horrores que ni los judíos más narizones se atreven a investigar. En este iceberg, descenderemos desde lo más inocente como la colección de quesos de Shalito hasta lo más prohibido, la cola de Sofía. Nuestro objetivo es claro, que el Garktel quede grabado en la historia del multiverso conocido. Sin más relleno para monetizar hoy, les presentaré el iceberg definitivo del Garktel. Mira cómo te miro. El Garktel, al ser una organización criminal comparable al CJNG, tiene sus métodos para humillar públicamente a sus oponentes, ya sean facciones externas o internas, ninguna se salva de los castigos del Garktel. El mira cómo te miro, es la forma de humillación pública más popular entre los sicarios del Garktel. Esta forma de tortura psicológica inhumana fue inventada por el malvado doctor de la SS Eric von Shalito V, quien se hizo famoso por torturar a prisioneros de guerra y torturarlos al agarrar su catalejo endemoniado con queso de su prepucio, y mirar a sus víctimas a través de este constantemente por horas, repitiendo las horribles palabras de mira cómo te miro. Sobrevivientes de estos actos crueles declararon problemas para cagar, pues tienen miedo de que Shalito V aparezca por las alcantarillas, y les vea el hueco del culo con su catalejo endemoniado. Desde ese día, los miembros del Garktel usan el método de mira cómo te miro para insultar a sus rivales, pues es la forma más ingrata de insultar el honor de un caballero, y cualquiera que sea víctima de un mira cómo te miro, debe retar al perpetuador a un duelo para recuperar su honor. Gemiconi. El Garktel es un grupo criminal muy famoso por su brutalidad, pero también, por su gran diversidad en sus rangos paramilitares, pues incluso siendo el único grupo grande y predominantemente hispano de Tradelands, posee muchos más grupos étnicos de lo que uno se podría imaginar. Un gran ejemplo de la gran diversidad del Garktel, es posiblemente el miembro más extraño y misterioso, pues cada vez que aparece, date por garantizado que vas a vivir una experiencia de otro planeta. Este miembro es nada más ni nada menos que Gemiconi. Gemiconi es un granjero de arroz que vive a las afueras de Kuala Lumpur, la capital del país del quinto mundo conocido como Malasia. Él es uno de los pocos afortunados que poseen acceso a internet en su comunidad indígena, y la historia de cómo apareció en un grupo tan diferente a él es tan extremadamente rara, tal vez igual de rara que las veces en las que Lechuga sube algo al bueno. Como decía, Gemiconi nació en una familia que ni siquiera hablaban el mismo idioma entre sí, una familia que posee vastos terrenos fértiles y propiedades lujosas para el estándar de su país. Desde su nacimiento, Gemiconi mostró su increíble habilidad sobrehumana de saber hablar 6 idiomas diferentes, saber todo lo que se puede saber sobre comer pollo, poder farmear 30 toneladas cúbicas de minerales de todo tipo, y sobre todo, el poder que poseen todos los asiáticos, ser un experto en matemáticas sin estudiar. Gemiconi es muy famoso por ser uno de los pocos jugadores en dominar las artes de jugar en celular a 500 de ping, pues es capaz de pegar tiracos con la Caplock y de matar consistentemente con las lanzas que posee, aunque sí, esto viene con una desventaja muy grande, y es que su Motorola del año del pico no es capaz de transmitir su voz de chino, pues siempre se escucha como si estuviera, en el mejor de los casos, bajo el agua, y en el peor de los casos, chupándosela a un bacalao con sida. Louis Blunder. Existe un relato antiguo, escrito hace 65 millones de años atrás, el cual relata cómo la hispanidad era uno de los muchos pueblos que habitaban el archipiélago de las grandes islas, pero desafortunadamente, el pueblo hispano se encontraba en una gran y devastadora guerra civil entre dos facciones tiránicas, que eran básicamente la misma pinga pero con diferentes palabras. Esta guerra civil dejó en ruinas a la población civil y la dejó sin esperanza alguna de tener una vida próspera y digna. Todo parecía perdido hasta que emergió una figura entre la multitud, una entidad mística y poderosa de la cual mucha gente contemporánea a nosotros duda de su mera existencia, una criatura salida desde las profundidades del infinito desierto de Monterey, la cual había despertado para defender a la población. Su nombre: Louis Blunder.
Louis Blunder es uno de los miembros más antiguos del cartel, tanto así que cada sábado, lo puedes encontrar en la fogata contando historias a los low tier trash del server, historias de sus tiempos de gloria, donde era un alto mando de los antiguos hispanos del 2020 antes de Lechuga. Louis Blunder era conocido como el carnicero de Juárez, un despiadado marino que seguía ciegamente las órdenes de exterminio del almirante Santiago Iolo I, pero cuando la primera guerra civil hispana se desató, este lideró un escuadrón de resistencia contra las fuerzas del rey Tini, en donde descubrirían un campo de exterminio de civiles condenados de conspirar contra el rey escondido como una zona libre de armas. Louis Blunder, al ver tal aberración, decidió ir con su escuadrón a defender a una población vulnerable en el frente de batalla. Pero, en una trágica noche mientras patrullaba con su escuadrón, fueron emboscados por el coronel Joseph Mengelito V, un descendiente lejano de Eric von Schalito V, el cual capturó a Louis Blunder y empezó a experimentar con él en el famoso campo de exterminio de Ausuatapelk. Durante uno de sus experimentos, el coronel, en un arrebato de malicia y putrefacción, decidió abusar sexualmente a Louis Blunder mientras su pelotón observaba sin poder hacer nada. Era una escena horrible. Louis Blunder sufría sin poder resistir. Vaya final horrendo para nuestro héroe. Pero fue en ese momento, en el que algo despertó dentro de Louis Blunder, un poder extraordinario empezó a emerger desde lo profundo de su culo gordo. En ese preciso momento, una cascada de ácido altamente corrosivo descendió a chorro por las nalgas gigantes de Louis Blunder. El coronel no tuvo tiempo de reaccionar, y cuando por fin se dio cuenta de lo que sucedió, su pinga había sido desintegrada hasta la más mínima molécula. El coronel cayó al suelo retorciéndose de dolor. Louis Blunder logró escapar de sus cadenas usando su culo ácido, se acercó lentamente al coronel, y lo último que vio en esta vida, fue el gran culo ácido de Louis Blunder apuntando a su cabeza. Los testigos dicen haber escuchado una risa diabólica salir de la habitación justo antes de que esta fuera borrada del mapa con un peo ácido de proporciones titánicas. Así que la próxima vez que veas a Louis Blunder, y escuches su risa, asegúrate de que su culo no esté apuntándote a ti. Guías del Lechuga. El cartel es una monarquía absoluta en toda la norma, pues el rey supremo de la hispanidad, el gran y poderoso Lechuga del Sur, ha gobernado este vasto imperio desde sus inicios que se remontan a la Navidad del 2023, cuando el cartel era conocido como el Rincón Eñe, una subdivisión de la antigua tripulación pirata conocida como Yartagarasu, de la cual hablaremos más adelante. Pero, durante este periodo, los altos mandos de Yartagarasu le asignaron una misión de suma importancia al que sería emperador del cartel, Lechuga del Sur, hacer una guía tutorial para sus soldados hispanohablantes, pues a diferencia del gran y poderoso emperador lechugoso, sus soldados eran milicianos malnutridos con cromosomas extras, por lo que mucha educación no tenían, tanto así que les costaba diferenciar un barco de otro aunque esté al frente de ellos. Pero bueno, el punto es que si apenas sabían hablar español, ¿cómo se supone que entenderían las órdenes de los oficiales de Yata? Pues era un grupo gringo de habla inglesa, así que cuando venía la hora de la batalla, los hispanos no sabían qué hacer y eran abusados bien fuerte por el enemigo. Así que, a Lechuga se le fue dada la misión de explicar cómo funcionan las órdenes y los barcos meta del momento a sus vagabundos con gonorrea, para que así ya no sean un lastre inservible para Yata. Este video puede ser encontrado en el canal de Lechuga, por el título de la Guía del Buen Marino, y es muy recomendable ver si eres un jugador nuevo en Tradelands. También están los tutoriales de cómo hacer bombas y explosivos, pero eso es para los miembros oficiales. Porfa no le digan a los mods de Tradelands que si no nos follan XD. Traigan balas. Uno de los miembros más importantes del cartel, y el posible heredero al trono si es que llega a fallecer el emperador, es el famoso argentino, Matías. Matías, nacido en Tel Aviv, es un miembro bastante antiguo del cartel, tanto así que estuvo presente durante el prime de Louis Blunder y las guerras hispanas de antaño. Es muy famoso por hablar de manera chistosita, tener una nariz excepcionalmente grande para estándares argentinos, nariz que por cierto, es capaz de olfatear cargo caído en el agua a más de 20 kilómetros de distancia, y olfatear barcos llenos de cargamento valioso a 3 servidores. Pero también, es muy conocido por un incidente ocurrido durante un viaje a Burkeland, en el cual nos encontrábamos persiguiendo a un camel de uno de nuestros enemigos conocido como el Le Mans. Matías se encontraba manejando su Concorde argentino, un barco relativamente
infinitamente superior al Camel, y una vez en rango, empezó una gran batalla legendaria que duraría hasta el final de los tiempos. Se la creyeron, apenas se disparó el primer salvo, los cañones del Concorde quedaron en silencio, pero no por ser desarmados, sino porque toda la tripulación se quedó sin balas. El Matías no podía creerlo, ningún hijo de su chingada madre había traído balas. Dicen las historias que el Matías se cagó ahí mismo y de paso le dio un ataque cerebrovascular. Los enemigos se cagaron de risa y postearon el momento en todo foro relacionado a Tradelands, y para sorpresa de nadie, el Concorde se hundió en meros segundos. A partir de ese fatídico día, uno no puede salir del puerto sin escuchar las horribles palabras salidas del culo judío del argentino, las palabras de traigan vallas, pelotudos. Nar Fixiu Caca. Para entender el lore del Gartel, tenemos que tener en cuenta la mitología completa de Tradelands, así que, atención a este relato, al inicio del todo, Narna-Renstein dijo, que se haga la luz, y creó el universo. Al segundo día, Narna-Renstein creó la Tierra, llena de minerales y CP, y para cubrirla creó los océanos. Después, en el tercer día, Nar, viendo que no había nadie a quien sacarle la cartera, creó los continentes y, para terminar, creó el archipiélago de las grandes islas. El resto es historia que será contada en su momento, pero lo que nos importa, es que Narna-Renstein es la mayor divinidad de nuestro mundo. Pero lamentablemente, con el pasar de los milenios, Nar se volvió cada vez más corrupto y avaricioso, y empezó a descuidar a su población. Empezó a torturarlos con los métodos más duros, poniendo muchos aspectos de su mundo bajo un muro de pago que solo los que estaban dispuestos a gastar su sueldo mínimo podían acceder. Esto creó un descontento general en la población. Pero para sorpresa de nadie, Nar, en su palacio de oro en Tel Aviv, le valía un cuádruple de poronga. Por lo que la población, empobrecida, no le quedó de otra que abandonar las grandes islas, empezando así un super éxodo masivo de jugadores del Tradelands. Pero, durante este periodo de injusticia social, surgió un profeta. Alguien que no soportaría estas injusticias. Alguien que levantaría la voz en contra del régimen corrupto de Nar. Su nombre, Shalito V, apareció en la plaza de Whitecrest con un papel en su mano. Una simple petición pidiendo reformas para el bien de la comunidad. Una simple palabra que significaba 1000 libros. Nar. Fix. Jour. Caca. Nar, avaricioso y corrupto como siempre, no toleraría tal insolencia. Y procedió a lanzarle un rayo por el culo que lo dejó tieso como pinga de rana muerta, dejando como un claro ejemplo el cuerpo carbonizado de Shalito V en la calle. De no meterse con Narna-Renstein. Pero nunca debemos olvidar las sabias palabras de Shalito V, el cual fue silenciado por decir la verdad. Timi 1110. Era una noche oscura, lluviosa y llena de relámpagos. Una gran tormenta arrasaba la isla de Freeport. Esta isla ya había visto muchas tormentas como estas a lo largo de su existencia, pero esta era muy diferente, pues no solo podías escuchar los truenos y la lluvia, muy curiosamente, podías escuchar el sonido de todo tipo de piezas de metal chocando entre sí, el sonido de la pólvora quemándose seguido de un estruendo sonido saliendo de una pistola, el sonido de hombres perdiendo la vida en la tierra, sin duda, eran los sonidos de una gran guerra. Y sí, justo ese día del 2018 antes de Lechuga, Whitecrest y Nova Balresca se encontraban en un conflicto armado por la isla de Freeport, pero lo que nos importa de este conflicto, es la historia de un joven oficial de Whitecrest conocido como José. José se encontraba liderando un pequeño escuadrón en el flanco derecho, cuando tropas de asalto de Nova realizaron una carga hacia su posición, el joven oficial desenvainó su pistola, apuntó con calma, y esperó hasta el momento del tiro asegurado. En ese momento cae al suelo frente a él, no un enemigo, peor, un hombre vistiendo el uniforme blanco y negro de Whitecrest, un hombre con múltiples medallas de guerra, era el máximo almirante de Whitecrest, había demasiado pasando por la cabeza de todos, pero no era el momento de pensar en eso, pues las fuerzas de Nova estaban a rango de puñetazos. Luego de la pelea, Whitecrest tomó el control de Freeport, pero esta victoria no saldría barata para nuestro oficial, quien fue llevado a juicio acusado de matar deliberadamente al almirante en la batalla, sin manera de defenderse, fue encontrado culpable, arrebatado de su título y medallas, y finalmente expulsado de manera deshonrosa de la marina para nunca más volver.
Después de eso, José pasó el resto del año como un vagabundo mendigando por monedas en el puerto de Whitecrest. Todo parecía perdido para nuestro costarricense, pero, en ese momento, dos individuos extraños se le acercan, y le ofrecen un trabajo como ayudante de cargo en su Fadlas. Estos dos individuos eran un tipo llamado Angelito y el otro, posiblemente una de las figuras más importantes y controversiales de la historia de la hispanidad de Tradelands. Su nombre, Timmy 1110. Timmy no era un marino común, poseía grandes ambiciones, objetivos de gloria y el deseo de dominar los mares bajo su poder, pero sabía que no podía hacerlo solo y menos sin la experiencia adecuada. Él y su mejor amigo Angelito solo eran pobres mercantes haciendo dinero para subsistir, pero ahora, tenían a un exoficial de la Marina Imperial, el cual les enseñaría combate naval y terrestre, nados para la batalla. Se embarcaron en una misión de reclutamiento mediante muestra de poder, impresionando a los pobres con su habilidad en combate, para así convencerlos de unirse a su nueva tripulación. La primera tripulación únicamente hispanohablante de la historia de las Grandes Islas había nacido. Este nuevo imperio emergente trajo un período de prosperidad improcedente en la historia de los hispanos del Tradelands, pues por fin tenían un propósito más que solo ir de Whitecrest a Fenwick una y otra vez en contraviento y ser raideados por piratas sin manera de defenderse, pues ahora, son una tripulación unida, que sabe cómo pelear y usar cañones, capaces de hacer frente hasta incluso a las marinas de esos tiempos. Pero el Timmy, hambriento de poder y gloria, mostraba cada vez más su desinterés por sus marineros, como los veía como simples esclavos que mandaba a recolectar materiales para sus barcos, como peones que podía usar a su voluntad y no personas normales con personalidad, y la gente se daba cuenta de esto. Un gran descontento crecía dentro de la tripulación, una olla de presión destinada a explotar en cualquier momento, y vaya que si lo hizo. Durante un día normal, su segundo al mando, Santiago Iolo I, se amotinó contra Timmy, dando inicio al oscuro período las guerras hispanas, 2020-2022, de las cuales nos adentraremos más adelante en el iceberg, pero fue acá donde Timmy demostró sus verdaderos colores, manipulando a sus aliados para hacer atrocidades, traicionar a dichos aliados como buen oportunista, asaltos indiscriminados a todo aquel que demostrara simpatía con sus enemigos, y constante abuso de nuevos reclutas tanto aliados como enemigos. Incluso existe un video perdido donde se muestra al Timmy scrapeando todos los barcos hechos con el sudor y sangre de muchos obreros hispanos, solo para demostrar su poder e influencia. Pero luego del final de las guerras hispanas y el colapso de los imperios hispanos, el Timmy, y los pocos leales a él, escaparon a las sombras, planeando algún día su regreso al poder de las Grandes Islas. Pero para desgracia de él, su regreso fue puesto bajo la tierra al encontrarse con el Gartel, la nueva civilización que surgió sobre los cimientos de los extintitos imperios de antaño. El Timmy intentó aprovechar la bondad del líder del Gartel, Lechuga del Sur, quien le ofreció una oportunidad para ser un hombre nuevo, para manipular a la población y ponerlos en contra del líder, para así él tomar el control de los hispanos actuales. Pero para desgracia de él, la hispanidad ya estaba harta de él, pues muchos de los miembros más importantes del Gartel eran veteranos de las guerras hispanas, y al ver su intento de sabotaje a la tripulación, fue desterrado para siempre de la hispanidad antes de que pudiera ejecutar sus planes de conquista y guerra civil. El paradero actual de Timmy es desconocido, pues al ser el enemigo público número uno del Gartel, cada vez que aparecía, el Gartel salía a darle caza, por lo que se especula que fue a parar al juego conocido como Jailbreak, para nunca más volver al Tradelands, y aunque sea una basura de persona total, no se puede negar su legado como el fundador de la hispanidad como la conocemos en el Tradelands. Es solo una pena como la ambición y la sed de poder fueron capaces de corromperlo de forma permanente. No, no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Toda familia muerta.